Let's go people, bienvenidos a mi canal de YouTube. Un video brutal que vamos a estar haciendo desde aquí de la habitación de mi casa, de mis padres, que esto es brutal. Se vienen cosas increíbles, cosas que nunca había hecho, cosas que se van a empezar a hacer, pero lo más importante es esto que te voy a compartir, que va a ser brutal el día de hoy, porque literal es lo que todos pasan y lo que yo he pasado, y tienes que dejar de empezar a accionar y de empezar de dejar de hacer y ser esa persona que no necesariamente tienes que dejar de ser. ¿Por qué te digo esto? Porque literalmente eso te está frenando. Eso me frenaba a mí y te frena a ti, y ese es el miedo. Literalmente es el miedo lo que te frena. ¿Qué te frena el miedo? No hablarle a esa chica. ¿Qué te frena el miedo? No pagarle a alguien que está donde tú quieres estar. ¿Qué te frena el miedo? No accionar. ¿Qué te frena el miedo? No hablar. ¿Qué te frena? Te frena mil cosas, porque tú crees que eso es verdad. El miedo no es verdad. ¿Sabes por qué sucede eso? Por la falta de acción. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque estás en un entorno negativo con pensamientos que tú instalas en tu fucking cerebro de mierda, y tú crees que eso es verdad. Tienes que empezar a cuestionarte. Tienes que empezar a escuchar esto, porque yo cómo realmente yo me di cuenta, porque no es real eso. ¿Cómo yo puedo adaptar algo a mi cerebro que eso no es real? El miedo no existe, no es real. Cuando estás de la mano de Dios, todo es amor, todo es fe, todo es abundancia, todo es paz. ¿Me entiendes? Porque cuando hay miedo, no está Dios. Y cuando hay amor, no hay miedo. ¿Me entiendes? Porque estás caminando de la mano de Dios. Esto me voló la cabeza literalmente, y es cuando empecé a accionar, y es lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque estás en un entorno. ¿Por qué tienes miedo? Te voy a dar como 3 o 4 puntos, porque escuchas a gente mierda que literalmente no toma acción, gente que está en un empleo, gente que literalmente no acciona. ¿Me entiendes? Gente que solo está haciendo una sola cosa y cree que es lo único que va a poder hacer en su fucking mierda de vida. ¿Me entiendes? Y no es así. ¿Por qué? Porque tú piensas que si no estudias no vas a obtener eso, que si tú no haces esto, si tú no percibes eso, tú no vas a poder. Al contrario, recuerda que el universo, el mundo se mueve por medio de leyes universales. Tienes que empezar a entender las leyes, pero no entenderlas, tienes que empezar a accionarlas. ¿Me entiendes? Tienes que dejar de, mira, tu nivel que tú quieres avanzar está detrás de dejar de tener miedo y empezar a accionar. ¿Cómo tú realmente dejas de tener miedo? Accionándolo. Si tú tienes miedo a pagar algo, lo pagas y punto. Así te quedes en cero, ¿me entiendes? Recuerda que el dinero que tú tienes no es tuyo. Eso es lo que pasa, que te dominan las cosas externas. ¿Por qué te dominan? Porque no tienes autodominio propio. Porque tú piensas que esa cosa externa te lo van a quitar y te vas a morir. No, brother. Recuerda que todo lo que te da Dios, el dinero que tienes, las cosas materiales, las cosas donde yo estoy, me lo ha dado Dios, se lo ha dado Dios a mis padres, ¿me entiendes? Experimento, pero no me aferro a esto. ¿Por qué? Porque si tú llegas a aferrar a esto, te entra el fucking miedo, y cuando te entra el fucking miedo, ¿qué haces? Lo vendo, no tengo dinero, empiezas a vivir en escasez, ¿me entiendes? Cuando tú únicamente sueltas, porque el amor suelta y el temor agarra, si tú sueltas, Dios te va a dar más. Si tú agarras, ¿tú crees que Dios te va a dar más? Absolutamente no. Esto se compara al sembrador. Esto se compara a una parte de la Biblia que dice que a los pobres se le quitará lo que tienen, y a los ricos se le dará más de lo que tienen. ¿Me entiendes? Porque no es qué es lo que tengo, sino cómo tú te sientes ahora mismo. ¿Me entiendes? Cómo tú estás operando tu día a día. ¿Cómo operas tu día a día? ¿Con miedo o con temor? ¿Cómo operas tu día a día? ¿Con escasez o con abundancia? ¿Cómo operas tu día a día? Dependiendo cómo tú operes tu día, cómo tú te sientas en tu día, es como tú realmente lo que tú vas a traer. Esto es una locura lo que te estoy diciendo, porque si tú piensas que literal lo que tú realmente tienes, piensas que es lo único que puedes tener, porque ¿qué pasa con el miedo? Tú solo ves lo que tus ojos, o sea, tú ves nada más tu realidad y tú piensas que eso es lo único que puedes tener, pero cuando tú no ves, o sea, tú ves lo que no se puede ver, lo que tú eres, lo que tú quieres ser, eso es abundancia, ¿me entiendes? Y eso es lo que te ha creado el sistema te hace ver tu fucking mierda de vida, porque es tu realidad, porque tú la has creado. Y cuando tú ves esa realidad, tú piensas que eso es real. ¿Y qué pasa? Como tú ves tu fucking realidad,
te ataca el diablo y te entra el fucking miedo. Pero cuando tú realmente empiezas a tomar, ¿cuáles son los puntos aquí masivos? Literal es empezar a accionar, dejar de juntarte con personas y no escuches a personas que no están donde tú quieres estar. Punto. Yo creo que ese es el punto más importante. No escuchar a personas donde tú no quieres estar. Punto. O sea, no hay esa manera en la que tú realmente sientas que tú no tienes que estar. ¿Me entiendes? El fucking miedo es porque te juntas con personas gordas, con personas empleadas, con personas que tienen pensamientos negativos, que comen mal, que no van al gimnasio, que no se levantan temprano. ¿Por qué? Porque ellos dan por hecho que tienen todo y se apegan a eso. Yo no, brother, yo me levanto todos los días y soy pobre, literal, ¿me entiendes? Y doy mi 200% como en este video que te estoy compartiendo, porque literalmente eso es. ¿Cómo tú dejas de tener miedo? Párate en una cámara y empieza a hablar. ¿Me entiendes? Porque el miedo no existe, no es real. Habla tu verdad, habla lo que tú quieres decir, lo que tu conciencia te diga, lo que tu corazón te diga. ¿Me entiendes? No lo que las demás personas piensan que tú quieres, que las demás personas quieres que escuchen. A la mierda lo que las demás personas piensen, ¿me entiendes? Habla lo que tú quieres decir, lo que tú quieres opinar. Pero accionando, que hayas experimentado eso, ¿me entiendes? Cuando tú empieces a hablar lo que tú quieres decir con la verdad, que la verdad es la Biblia, y empieces a hablar con tu verdad, es cuando te va a soplar lo que las demás personas piensen de ti o no. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que estás accionando y no estás para agradar a Dios. Perdón, no estás para agradar al mundo, estás para agradar a Dios. Y cuando tú empiezas a agradar a Dios, dejas de ver el mundo como realmente es y empiezas a ver el mundo como es. ¿Me entiendes? O sea, literal, la gente se caga de miedo, pero ¿cómo tú vences eso? Enfrentándote y haciéndolo. O sea, decir al diablo, me la chupas y lo voy a hacer, ¿me entiendes? Porque tengo fe. Y cuando tú haces eso, Dios está de tu lado. Pero cuando tú te echas para atrás, le estás dando la mano al enemigo y no a la mano a Dios. El que más acciona es el que más fe tiene. Porque cuando tú das fe, cuando tú eso que tú quieres lo haces, ¿qué haces? Le dices a Dios, lo voy a hacer, lo accionas porque tu conciencia te lo dice, entonces estás accionando con fe. ¿Me entiendes? Porque puede ser que tú acciones, pero tienes que accionar con fe, no accionar con miedo. Cuando tú accionas con fe, le dices a Dios que tú quieres eso y haces todo para poder hacerlo, pero siempre sufriendo. ¿Me entiendes? Tienes que llevar un proceso de sufrimiento, ya no vas a pensar absolutamente nada de eso, literal, porque no existe. Quédate con eso, apúntalo en tu fucking cabeza, no existe el miedo, no es real. Dios, paz, amor, miedo, diablo. ¿Entiendes? ¿De qué lado estás? ¿Del amor o del miedo? Cuando operas del amor, todo es perfecto. Todo es perfecto. No necesitas absolutamente nada. Valídate con quién tú eres y por ende Dios te va a dar lo demás. Pero tienes que agradar a Dios y no al mundo. Cuando tú empiezas a agradar a Dios es cuando todo empieza a tomar sentido. Todo empieza a tomar sentido en tu vida. Y es cuando tú arriesgas más, menos miedo y más confianza. Esos 3 puntos. Arriesga más, menos miedo y más confianza. Arriesga. Cuando tú arriesgas, creces. Te voy a dejar un ejemplo. Como una planta que estaba aquí, donde yo estaba sembrando. Esa planta no me crecía. ¿Qué tuve que hacer? Le arranqué las hojas. Si yo tuviera miedo de arrancarle las hojas a esa planta, ¿tú crees que esa planta hubiera crecido? Absolutamente no. Le arranqué las hojas y ¿qué hizo? Creció. Creció más hojas. Empezó a salir más tallo de las hojas. ¿Me entiendes? Eso es la vida. Tienes que restar cosas en tu vida para que tú puedas crecer. Y cuando tú restas, creces, enfrentas el miedo, empiezas a operar el amor y todo empieza a fluir como ni siquiera te lo vas a creer, literalmente. Pero tienes que tener ese mindset. Dale, let's get it. Antes de que vaya, escríbeme qué te está pareciendo estos videos. Escríbeme aquí abajo, sígueme, dale a la campanita. Literal, son videos que para mí, me han hecho superar y estoy en un nivel que
que yo ni me lo creía, porque es Dios el que obra a mí. Pero literalmente, tienes que empezar a accionar. Y te voy a decir algo. Tú quieres empezar a accionar ya. Literalmente, estoy creando un grupo completamente gratuito. ¿Quieres acceder a ese grupo? Mándame un WhatsApp, mándame un mensaje por medio de aquí o por medio de mi Instagram, que es enriqueval33. Mándame un mensaje y mira, de corazón te digo que aquí estoy únicamente para ayudarte. Y créeme que de la mano te voy a llevar a que ese miedo lo pierdas. Pero para que tú des el primer paso tienes que accionar, porque hay gente que ni siquiera me escribe literalmente. ¿Por qué? Porque son unos fucking cagados, ¿me entiendes? Yo no quiero gente cagada y mejor que no me escriban, porque si tienes miedo de escribirme, eres cagado y operas de la mano del enemigo. Así que a darle, let's get it.